a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que hoy es la continuación del video anterior. El video anterior es parte de esta ciudad que se llama Carnarvon. El nombre de Carnarvon quiere decir que en el nombre de los aborígenes quiere decir que cuello de agua. Así se llama pues porque llega un río ahí. El río se llama, que es muy raro, se llama Gascoyne River. Ese río llega ahí y justo por eso imaginen que solo anda 120 días al año. El otro no corre por el verano. Pues acuerden que todas estas ciudades son muy costeras, pero así todos se las arreglan para crear el 70% de todas las frutas y las verduras del lado Western Australia, del lado izquierdo de Australia. Como le mostré en el mapa, es el lado grandísimo, es casi la mitad del continente, porque esto no es un país, acuerden que es un continente. Así que con Nueva Zelanda, pues les cuento que queda a 900 kilómetros de Perth. Ya les había hecho un video de Perth, les hice un video del parque también, ahí se lo voy a colocar aquí encimita para que lo miren. Y se los coloco en la parte de abajo. Vean lo que está muy chévere. Les cuento que estos manes producen bananas, aguacates, coco, mango, piña, tomates, pacanes en ese pedazo, así que eso es grandísimo. También otra cosa que me pareció bien bacana fue que fue la primera vez que estando como en la bahía, este pueblo tiene una costa muy bonita y todo, y ven que hay una parte abandonada, hay casi una milla, hay un puente, y de ahí para allá hay unos trencitos que llevaban a unas minas. Así que no fuimos hasta allá, pero sí llegamos a la estación y todo. Andábamos con Meiji y su hijo Dylan, así que ahí les voy a colocar unas tomitas y todo mientras hablo. Pero lo bacano de ahí fue que fue la primera vez que realmente conocí y hablé y nos pusimos a hablar y todo con los aborígenes de la región. Recuerden que ellos tienen como un aspecto muy parecido, todo se parece mucho, así que muy chévere. Hablan inglés normalito como los australianos y todo, así que muy chévere, pero pues todavía hay una población bastante grande de ellos ahí, y ellos nos estaban contando que son los que ayudan mucho pues en las frutas y toda la cosa, y el pueblo ha seguido funcionando y todo. Supuestamente es una parte chéverísima para vivir y todo, ya les voy a mostrar y todo, muy bonito y todo, aunque muy poquita gente hay. De todas maneras, ahí los dejo, que lo disfruten y ahí seguimos hablando. Les voy a comentar un poquito con lo que vean. Chao pues. Bueno, y esta es la calle principal para entrar a la ciudad. De aquí viene la carretera, entonces esta es la entrada principal. Como se dan cuenta, todos los árboles están corridos hacia un lado porque ventea muchísimo. Me impresionó bastante cómo ventea en esta ciudad. Fuera de eso, fuimos a un restaurante donde miren la tabla de surfing, cómo la había mordido un tiburón. El muchacho sobrevivió, y ahí seguimos y nos encontramos un letrero de los celulares donde dice, no que no hay, dice que hay muy poquitos puntos ciegos del celular. Aquí ya es la entrada, pues esta es la bahía que les digo, es una bahía súper bonita al frente de la ciudad. Hay una ancla, está también donde nos encontramos pues a los aborígenes que les dije al principio, y también está el caminito que tiene los rieles que les hablé ahorita, y ahí está la playa más adelante. Hay una isla donde me parece que había minería, se ve muy bien ahí cómo está como los huecos y todo lo que trabajaron en la minería, pero eso ya está abandonado, así que me parece que todo esto lo arreglaron. Miren cómo hicieron las casas aquí, hay playita y todo, y esto es hacia el otro lado de la bahía. Ahí les voy a dar una vuelta, ahí estábamos en el carro, entonces un poquito más larga la vuelta, pero este es el pueblito, así que ahorita vamos a ir a donde estaban los juegos de los niños para que vean a Dylan que estaba jugando y todo, así que ahí seguimos. Chao pues.
vieron, pues Dylan se gozó esos juegos como nunca. Ahorita les mostré, ahí había unos niñitos jugando y todo. Muchos de ellos eran los hijos de los aborígenes que les había dicho ahí. Y esta parte es muy bonita en general, pues porque quedan todo enfrente del mar. Así que ves mucha gente montando bicicleta, unos hoteles ahí muy chiquitos, muy bonitos. Estaban cuando nos encontramos a los aborígenes pues aquí, y esto era como para mostrarles un poquito que está pues el parque, está el puente que les decía que va a la islita donde habían hecho la minería, y este pedazo que está aquí al lado a la derecha es como unas casas, como un complejo turístico, no turístico, como un complejo cerrado, digámoslo así. Entonces había unas casas muy bonitas y todo, y como ven las sillitas y todo, había una gente y unos perritos y todo. Y aquí este es el caminito que les digo que va hacia, se llama el puente de 1,5 millas, y llega pues al final de la otra islita. Como ven ahí está Dylan todavía tirándose, pero detrás de esa agua hay una isla. Eso que está ahí es una isla, y aquí la gente muy relajada, muy bacano definitivamente este sitio. El viento, como les decía al principio, una locura, mucho viento, pero realmente muy chévere. Y ahí fue que los aborígenes nos estaban contando pues que ellos eran los que ayudan ahí en lo de las frutas y todo, recolectan y todo. Así que miren, aquí el caminito que les decía hacia allá era la minería, y ahí están los rieles todavía del tren y todo. Nos encontramos estas garzas que me parecieron chistosísimas porque no les daba pena de nada. Así que ahí seguimos, ya casi vamos a acabar de todas maneras. Espero les haya gustado. Como les estaba contando, pues si ven que hay una parte como de minas, esa parte de la bahía es súper bonita y hay muy poquita gente. Nosotros llegamos realmente el 1 de diciembre, ahí el 31 de diciembre, entonces no había mucha gente afuera y todo, y nos quedamos hasta el 1, o sea que nos quedamos el 1 cuando estábamos ya en el día, ahí cuando estábamos hablando con los aborígenes era el 1, y había un poco de garzas ahí conversando y todo, así que ellos fueron los que nos contaron muchas cosas de esas. Y además pues como el paseo y todo, ahí muy chévere. Si alguna vez van y todo, ahí hay muchas cosas, hay paseo en helicóptero, hay de todo por ahí. Tiene un aeropuerto súper grande para la ciudad que es, me imagino que era por lo de la NASA y todo desde aquel tiempo, así que muy chévere, ves avioncitos chiquitos y toda la cosa salir de ahí. Así que gracias por estar ahí, espero lo hayan disfrutado. Si no se han suscrito, suscríbanse, compartan, hagan un comentario para que la inteligencia artificial de YouTube pues lo siga promoviendo. Muchas gracias, ahí nos vemos. Chao.